Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, 18, 9-14. En aquel tiempo, Jesús contó esta parábola a algunos que, teniendo confianza en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así para sus adentros: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y no aquel, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Este pasaje forma parte del Evangelio de San Lucas. Los fariseos eran un grupo religioso destacado dentro del judaísmo, conocidos por su estricto cumplimiento de la ley mosaica y su devoción personal. Los publicanos, en cambio, eran recaudadores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano y eran ampliamente despreciados por su colaboración con los ocupantes extranjeros y su reputación de corrupción. La parábola se dirige específicamente a algunos que, teniendo confianza en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Este grupo incluye no solo a los fariseos, sino también a cualquier persona que caiga en la tentación de juzgar a otros desde una posición de autosuficiencia moral. Jesús utiliza esta narrativa para confrontar directamente la hipocresía espiritual y promover una actitud de humildad frente a Dios. En el contexto social de la época, las prácticas religiosas como el ayuno y el pago del diezmo eran altamente valoradas. Sin embargo, Jesús insiste en que estas acciones pierden su valor cuando están motivadas por orgullo y falta de autenticidad. La parábola subraya que la verdadera justicia no proviene de cumplir normas externas, sino de una relación sincera con Dios basada en la humildad y el reconocimiento de la propia pecaminosidad. El texto aborda varios temas teológicos fundamentales. 1. Humildad frente a Dios. La parábola enfatiza que la humildad es condición indispensable para recibir la gracia divina. El fariseo, aunque cumplidor de la ley, se presenta ante Dios con arrogancia, mientras que el publicano reconoce su pecado y pide misericordia. Esta diferencia determina quién es justificado. 2. Autenticidad en la oración. La oración no debe ser un medio para exaltar nuestra propia bondad, sino un espacio de encuentro honesto con Dios. El fariseo utiliza la oración para autoafirmarse, mientras que el publicano la emplea para buscar perdón y reconciliación. 3. Reversión de expectativas. Jesús subvierte las expectativas sociales y religiosas al presentar al publicano, considerado un pecador público, como modelo de justicia. Esto refleja el corazón del Evangelio. Dios exalta a los humildes y rechaza a los soberbios. 4. Justificación por la gracia. La justificación no depende de las obras externas, sino de la disposición interior del corazón. El publicano es justificado porque reconoce su necesidad de Dios, mientras que el fariseo permanece distante debido a su autosuficiencia. Paradoja de la exaltación y la humillación. La enseñanza final: el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. La verdadera grandeza espiritual se encuentra en la humildad. El mensaje central de este pasaje es una invitación a la humildad y a la autenticidad en nuestra relación con Dios. La justicia no se mide por nuestras obras externas, ni por cómo nos comparamos con los demás, sino por nuestra disposición a reconocer nuestras limitaciones y depender de la misericordia divina. Este texto nos recuerda que Dios exalta a los que se humillan y rechaza el orgullo humano. Vivimos en una sociedad donde el éxito, el reconocimiento y la apariencia son altamente valorados. Muchas veces, como el fariseo, podemos caer en la tentación de medirnos con otros para sentirnos superiores. Nos compararíamos con quienes tienen menos éxito, menos riqueza o menos virtudes morales visibles, alimentando un falso sentido de justicia. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar hacia adentro y reconocer nuestra propia fragilidad. ¿Somos conscientes de nuestras debilidades? ¿Pedimos con sinceridad la misericordia de Dios? ¿O preferimos presentarnos ante Él como si fuéramos perfectos? La humildad no significa negar nuestras cualidades, sino aceptar que somos criaturas dependientes de Dios y que nuestras mejores acciones no pueden salvarnos sin su gracia. Además,
Este texto nos desafía a evitar el juicio hacia los demás. Es fácil caer en la crítica o el desprecio hacia aquellos que percibimos como pecadores, olvidando que todos estamos en necesidad de perdón. Nadie tiene el derecho de juzgar a otros desde una posición de superioridad moral. En lugar de eso, debemos imitar a Dios, quien acoge a todos con amor incondicional. Finalmente, la parábola nos recuerda que la oración debe ser un diálogo sincero con Dios, no una oportunidad para exhibir nuestras virtudes. Cuando nos acercamos a Él, debemos hacerlo con un corazón abierto, dispuesto a reconocer nuestras fallas y pedir su ayuda para transformarnos. Aplicación práctica. Vivir el mensaje de este Evangelio requiere un compromiso diario con la humildad y la autenticidad. Aquí hay algunas formas prácticas de aplicarlo. 1. Reconocer nuestras limitaciones. Dediquemos tiempo cada día a reflexionar sobre nuestras áreas de debilidad. Podemos pedirle a Dios que nos muestre dónde necesitamos crecer y nos conceda la gracia para cambiar. 2. Evitar compararnos con los demás. En lugar de medirnos con otros, centrémonos en nuestro propio progreso espiritual. Recordemos que cada persona está en su propio camino con Dios. Practicar la misericordia. Cuando veamos las fallas de otros, recordemos que todos somos pecadores. En lugar de juzgar, ofrezcamos compasión y apoyo. Podemos practicar esto en nuestras relaciones familiares, laborales y comunitarias. 4. Orar con sinceridad. En nuestras oraciones, evitemos usar palabras vacías o centrarnos en nuestras propias virtudes. En su lugar, hablemos con Dios desde el corazón, reconociendo nuestras necesidades y pidiendo su guía. 5. Buscar la humildad activa. La humildad no es solo una actitud interna, sino que debe manifestarse en nuestras acciones. Busquemos maneras de servir a los demás sin esperar reconocimiento ni recompensa. Agradecer a Dios por su gracia. Reconozcamos que cualquier bien que haya en nosotros proviene de Él. Cultivemos una actitud de gratitud por su amor inmerecido. Oración final. Señor Jesucristo, te damos gracias por enseñarnos el valor de la humildad y por recordarnos que nuestra justicia depende de tu gracia, no de nuestras obras. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades y a acudir a ti con corazones sinceros, pidiendo tu misericordia y tu amor. Danos la gracia de no juzgar a los demás, sino de ver en ellos a hermanos y hermanas que, como nosotros, necesitan de tu perdón. Que nuestra oración sea siempre auténtica, reflejando nuestra verdadera necesidad de ti, y no una ocasión para exaltarnos a nosotros mismos. Fortalece nuestra fe para que vivamos con humildad, confiando plenamente en tu bondad infinita. Que nunca olvidemos que el que se humilla será exaltado, y que nuestra verdadera grandeza espiritual se encuentra en nuestra dependencia de ti. Amén. Si esta oración ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y compartir con otros para que más personas sean edificadas por la palabra de Dios. Juntos podemos llevar su mensaje de amor y esperanza a más corazones. Dios te bendiga.